Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. La verdad que estamos muy contentos de comenzar con estos eventos, con estos meetups presenciales y bueno, que la comunidad WordPress vuelva a juntarse. Así que es un placer verdaderamente estar acá. Queremos agradecer a Andrés, que fue de los organizadores anteriores, y a todos que nos representa. Y bueno, obviamente queremos agradecer a Mariano, que nos ha brindado el espacio. También queremos agradecer a Rayola, que nos acompaña como sponsor, y a José Fachín, que es quien hoy tenemos de invitado para esta charla, que él es un especialista SEO, es un crack del SEO, así que, bueno, a sacarle el jugo a José. Hola. Vamos a sacarle el jugo a toda esta charla que nos va a brindar José, que va a hablar de migración SEO. También va a hablar de contenidos para WordPress, de inteligencia artificial y bueno, disfrutemos. Les cuento cómo vamos a hacer un poquito. Él va a dar la charla y después nosotros vamos a hacer un pequeño corte en donde vamos a tomar un trago, lo que quiera, una cerveza o una coca, unas pizzas vamos a comer y en ese entretiempo vamos a poder hacerle preguntas a José. ¿Le parece bien? Así es como más ameno para todos. Bueno, José, muchísimas gracias por venir. Te quiero. Yo creo que se me escucha sin esto. Sí. ¿Se escucha sin esto? Sí. Bien, para la filmación, entonces lo voy a dejar por acá, si es, ya veremos. Creo que se escucha bien. Bueno, lo primero, ya me presento, soy José Fachín. Me dedico a esto del marketing en internet desde más o menos el 2011-2012, que empecé con un blog, da la casualidad que con WordPress.com. No sé si saben la diferencia. ¿Cuántos de ustedes tienen web propia? ¿Cuántos crean webs? ¿Cuántos de los que crean webs tienen un poco de idea de diseño webs? Ah, ese no se lo esperaba. Porque cuánta gente hay haciendo, gracias a WordPress y algunos otros programas, hay haciendo webs. ¿Y cuántos conocen algo de SEO? ¿Hacen SEO? Yo empecé con un blog, hablando principalmente en aquellas épocas de redes sociales y como venía de estar 12 años trabajando en un hotel de marketing turístico y fui mutando, en el primer año con WordPress.com llegué a tener casi unas 15.000 visitas en eso. Dije, bueno, acá hay algo. Dejé mi trabajo en el hotel, porque lo hacía jugando a esto realmente, iba aprendiendo y contaba y me empecé a mover durante un primer año. Yo dije, fui becario de mí mismo. Iba aprendiendo cosas, llevaba clientes por don duro, como dicen en España, porque vivo en Barcelona desde el 2001. Sí, soy cordobés, no sé si se nota, pero vivo en Barcelona desde el 2001, junto con mi mujer que está aquí conmigo, y mi hijo, pero habitualmente todos los años venimos y me ha pillado este año que venía para aquí unos 2 meses de vacaciones y me pilló aquí la bicha y me ha traído. Y empecé en el año 2014 a descubrir, previo a haberme pasado en WordPress.com, que si hacía algo en la web, mejoraba la cantidad de gente que me veía. Y ese algo era el SEO. En aquella época era muy SEO de palabras clave y contenido, lo basiquito, porque estaba aprendiendo. En finales del 2014 ya estaba más ducho, porque no sé, no quiero engañarlos, todos empezamos así. Cuando yo empecé, yo soy profesor universitario de esto, de SEO, de marketing, pero en la época que yo había no había nada. Un par de gilipollas en YouTube explicando chorradas atómicas, la mayoría de ellos, que eran vídeos traducidos de lo que habían escuchado a alguien hablando en inglés y lo repetían. O sea, no había nada, era picar piedra y probar y hacer, y así empezamos. Y estoy hablando del 2000 y hace 14 años, o sea, 13 años, y así empezamos. Y me contrató SEMrush, empecé a trabajar con SEMrush. Para el que no lo conozca, es una herramienta de analítica de la competencia y SEO rusa, que ahora ya no quieren llamarse rusos, entonces son americanos, se fueron al país del frente. Ahora trae mala publicidad cerca. Entonces yo viajaba a Rusia de vez en cuando, trabajaba con ellos, me ocupaba de todo lo que era el marketing de contenido y visibilidad de marca, además de ser embajador y daba charlas para ellos en todo lo que era España. Y también algunas estuve por México y aquí hemos venido también alguna vez. Y eso me hizo dedicarme casi exclusivamente al SEO y al marketing de contenidos. Dejé atrás mi parte turística, dejé atrás las redes sociales y me dediqué principalmente
como dice aquí, me dedico a ser profesor de marketing digital, consultor SEO, pero especializado, hago de todo. Típico argentino en Europa, soy cultivo, soy a gatillo. Pero empecé a hacer marketing de contenidos y posicionamiento SEO. Tengo nociones de marketing de marketing de afiliación, sí, tengo noción de casi todo, la mayoría de las cosas porque las voy haciendo de a poco, otras porque sé cómo se hacen y contrato a alguien que lo hace mejor para que me lo haga, y otras porque investigando y haciendo cosas para mi web. Yo tengo un evento que lo hago cada 6 meses, no sé si alguno lo verá, es Posición y Monetiza, hace 8 años, eventos que se han llegado a más o menos 25.000 personas, se suelen estar, ahora ha bajado mucho porque la competencia es muy grande, pero en sus mejores épocas, hasta el 2019-2020, se inscribían hasta 25.000 online, ¿sí? Y el posicionamiento web que yo principalmente hago es la parte homepage básica y todo lo que se refiere al contenido y a la optimización. Link building sé hacer, sí, pero no es mi especialidad. ¿Sí? SEO técnico en la parte de código, lo sé hacer, lo justito. ¿Sí? Con esto también les quiero abrir el mercado de que no tengo que ser experto en todo. Hay mucha gente que te dice especialízate, sí pero no. ¿Por qué sí pero no? Ser experto no se nace, se hace. Entonces, si yo me especializo en algo, sobre todo en este ambiente del marketing digital, es muy difícil empezar. Porque la mayoría, mira, yo trabajaba con una empresa muy grande, competencia de esta, que se llama Don Dominio. Hablaba con el director de marketing. Y el director de marketing, ¿sabe cuánta gente tenía dirigiéndose? Él mismo. Una empresa que facturaba 20 millones de euros al año, él era director de marketing de sí mismo. Después con el tiempo fue creciendo, ahora tiene 3 personas acá. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Entonces, para todos los que se dediquen a hacer páginas web o a hacer marketing digital, mi consejo es, empieza mirando todo. Prueba un poquito, aunque lo pifies y lo hagas mal, de todo, hasta que encuentres lo que mejor te sale, lo que más te gusta y sobre todo lo que te dé pasta. Porque sin eso no comemos y no podemos seguir adelante. Es como las carreras universitarias, todo el mundo quiere ser ahora profesor de historia, pero no hay tantos profesores en las universidades. O sea, hay carreras universitarias que se están quedando. Acá pasa lo mismo. Entonces empieza a aprender de todo, sobre todo porque cuando empieces a hacer algo, tienes que tener una visión periférica. Tengo muchas empresas que han trabajado conmigo que ven como si el marketing fuera cosas sueltas. Hago esto por acá, esto por allá. Muchas veces se puede, siempre y cuando tengas un coordinador que haga todo, pero la mayoría de las veces tienes que hacer todo más o menos siguiendo un camino, ¿vale? Luego de esta introducción, vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Primero he separado unos cuantos puntos generalistas de temas de SEO hoy, ¿sí? Hoy 2024. ¿Qué factores SEO? Son solamente 4. ¿Qué factores SEO tengo que tener en cuenta? Ojo, son 4, pero son 4 que tienen como subtemas. Y luego de eso, ya que estamos hablando de WordPress, les hice un paso a paso para que se lo guarden. Después ya les puede pasar a todos ustedes la presentación de lo que es una migración SEO, cómo tengo que tener en cuenta una migración SEO. Esto sirve para el que empieza con una web y la hace de nuevo, ya lo explicaré después, como si empiezan de cero, se saltarían algunos pasos porque no existe una web vieja que vas a mudar. Pero ya lo veremos. Lo primero que quiero que veamos es los factores a tener en cuenta cuando hablamos de SEO. El número 1 y principal al hablar de un sitio web es toda la parte más técnica. Pero no me voy a ir muy allá, me voy a la técnica más básica. Bueno, más básica para los que estamos en esto, quizás muchos de vosotros le diga arquitectura de la información, arquitectura web y no les suene. ¿Qué tenemos aquí? Estructura del sitio. ¿Vieron los organigramas de una empresa que se arman todo con casitas, así con cuadraditos? Bueno, una página web, cuando tú la miras, ves siempre una URL, porque aprietas un botón y aparece otra URL. Pero si tú la miras en un hosting, vas a ver carpetitas. A veces una carpetita dentro de otra. Pero cuando tú la planificas desde el punto de vista del diseño, tienes que planificarla como lo que fuera un organigrama de una empresa. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener un blog, voy a tener simplemente una web, voy a tener un e-commerce, voy a tener una web que tenga blog y que tenga e-commerce, voy a tener una web que tenga blog, que tenga e-commerce y sección de servicios, ¿sí? Porque cada cosa tiene sus particularidades. Tengo una sucursal física, SEO local,
no tengo una sucursal física, todo eso tiene que estar plasmado en la estructura. Yo en una época lo hacía con papel, ahora lo estamos haciendo, hay herramientas pero son muy caras y lo estamos haciendo con Google Sheet. En un Google ya tenemos las plantillas más o menos hechas y vamos adaptando los contenidos. Inclusive ya hay el problema del ChatGPT o de algunas otras herramientas digitales de inteligencia artificial es que las partes gratuitas son muy básicas. Pero ya si tienes plan de pago o alguna cosa, ya puedes empezar a tratar que te dé ideas de arquitectura, la de Silo o diferentes arquitecturas para ir armando. Una vez que tenemos la arquitectura, pasamos a la segunda, que es la arquitectura de la información. Una es cómo estructuro la web y la otra qué información va dentro de esta web. ¿Sí? No puedo poner en una sección informativa lo que es de venta. Lo que es de venta tiene que ir por un lado, ¿sí? Porque si no me van a pasar cosas como... ¿Han escuchado hablar de la canibalización? No me refiero a gente que come gente. La canibalización en SEO es cuando yo quiero salir 2 veces en Google con 2 URLs distintas, me peleo y me como a mí mismo. Entonces esa autoridad y esa fuerza para posicionar es menor que la que tienen otros que no lo hacen. Y eso puede perjudicarme y no posicionarse. Entonces todo este tipo de cosas se solucionan principalmente con una buena estructura y una arquitectura de decir qué voy a poner en cada cosa y cómo lo voy a armar. Dentro de la arquitectura también entra la intención de búsqueda. Si yo voy a hacer una sección de blog, sé que las intenciones, es decir, los contenidos que van a crearse en ese blog, ¿qué van a ser? ¿De venta? Van a ser de información. Entonces voy a estar atrapando gente, o mejor dicho, captando gente que quiere saber de qué estoy hablando ahí. Es decir, quiere información previa a una compra o muy previa, depende de lo frío o caliente que esté. En cambio, en una sección, por ejemplo, la categoría que es lo más típico en un e-commerce, de zapatillas de mujer, ¿qué encontramos? ¿Qué son las zapatillas de mujer? Una zapatilla de mujer, ¿qué encontramos? Un montón de zapatillas de mujeres, o inclusive subcategorías por marcas, como depende del volumen y el tamaño de la web. Así como un negocio muy grande necesita muchas sucursales o muchas mini tiendas por dentro, como tenía Falabella, el Corte Inglés, le llaman allí en España, ¿vale? Una web también necesita muchas divisiones de acuerdo a la cantidad de información, es decir, productos que voy a tener en ella. Entonces, si mi intención es comprar, eso va a la sección de e-commerce y lo estructuro de acuerdo a cómo tenga que hacer la web. Luego, indexabilidad. Para salir en Google, Google tiene que saber que existes y tiene que haber indexado. Para indexar tiene que rastrear. Vamos por parte. Rastreo, ¿vieron que Google lo hace como una araña? Bueno, rastreo es que Google va siguiendo datos, que por lo general son las URLs, y encuentra una URL concreta de una web. Ahí lo rastreo. Cuando lo encontró, la analiza y la indexa. Indexa significa que la guarda en su base de datos. Google es el mayor plagiador y copión del mundo porque tiene los datos de todos metidos ahí adentro. Luego de esa indexación, Google decide en qué posición me voy a posicionar. Un error muy común que hacen la mayoría de los diseñadores web es todo index. No, solo va a index lo que yo voy a querer posicionar en Google. Si yo estoy haciendo contenido que no voy a querer posicionar en Google, o que puede, por querer posicionar canibalizarme el otro, lo pongo como no index. Es decir, no todo tiene que ser indexable. Entonces, esas decisiones se toman aquí. Y luego la arquitectura de enlaces internos. Una web, los enlaces para Google son como caminitos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cómo voy haciendo la estructura de enlaces para no romper aquella estructura del sitio y sobre todo para no generar canibalización. Por ejemplo, si yo digo teléfonos celulares y enlazo a la página de venta de teléfonos celulares, pero después digo teléfonos celulares y enlazo a un artículo del blog que explica qué es teléfonos celulares, ya está bastante canchero Google, para decirlo de alguna manera, para saber que son dos cosas distintas, pero le estoy internamente perjudicándole a él el que lo haga más fácil. Principal motivo de SEO, facilitarle la vida a Google y mantener una buena experiencia de usuario. Por eso es muy importante el tema de los enlaces internos. Y luego, la seguridad.
web sin HTTPS, es decir, sin certificado SSL, ya no tiene sentido. Antes era solo para las tiendas online, ahora es para todo. No existe, no tiene ningún sentido. Consejo, si hago una web nueva, antes de hacer nada, primero le meto el certificado. Porque yo conozco gente que monta la web y después le pone el certificado. Hay que hacer toda la migración de URL, hay que cambiar el enlace. No, primero pongo el certificado y luego el resto. Ese es el 2, aunque se quedó con el 1, que me di cuenta después, no pasa nada. El 2. A día de hoy, esto quizás no tenga mucho que ver con el tema de diseño, pero sí tiene mucho que ver con la nueva política que tiene Google a raíz de todo lo que es posicionamiento. El EEAT. ¿Alguien escuchó? Esto no es IT de commerce, que empezó en sus orígenes era IT, ahora es EEAT. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Sí? No, a Google, que eso es una empresa seria, real. Vale. El EAT es más o menos lo empezó en el 2015 Google a esto, pero se ha ido empezando a hacer, como quien diría, famosos en el 2018 cuando salió un algoritmo que se llamó Your Money, Your Life, el medical, que le dijeron todos, que fue cuando Google empezó a perseguir todas esas webs que hablaban de medicina sin estar llevadas por un médico y todas esas webs que hablaban de finanzas, por eso Your Money, que no las llevaba gente especializada en finanzas. ¿Y cómo sabe Google si tú eres un médico o experto en medicina? ¿Y cómo sabe si eres experto en finanzas? Porque no se mientan, hasta hace muy poco, el 90% de las webs que ustedes veían, las escribían periodistas o redactores colombianos y venezolanos, que son los más baratos para Europa, que con alguien de España que les sacaba los modismos típicos, es decir, gente que hacía refritos, leía y hacía uno nuevo para que no sea contenido duplicado y no me penalicen a raíz de todo lo que leía, ¿sí? ¿Qué hizo Google? Empezó a crear diferentes facetas para descubrirlo y empezó primero con la experiencia, la primera E, la autoridad y la confianza. ¿Cómo se da cuenta eso? ¿Han escuchado el término huella digital? Vale. Cuanto mejor huella digital tiene la web, es decir, la marca de la web, y cuanto mejor huella digital tengan los que están adentro escribiendo los contenidos de la web, más fácil le va a ser a Google deducir que esa gente son conocidos por X tema. ¿Sí? Entonces, en igualdad de condiciones, si tú te pones dos personas adelante, una sabes que es médico y la otra no, ¿a quién le vas a creer si te habla de medicina? ¿Pero qué es la huella digital? La huella digital es todo lo que se encuentra hablando sobre ti. Por ejemplo, tú te buscas a ti y si tú lo has trabajado no encontrarás nada. Si tú me buscas a mí encontrarás que escribí aquí, que escribí allá, que escribí en el otro lado, que tengo una web que habla de determinados temas, que tengo un LinkedIn, que hay gente que habla de mí y me enlaza. Los enlaces que te ponen otras webs también influyen en el EAT. Por eso te dicen, si yo tengo una web que habla de recetas de cocina, me interesa muy poco que me enlace, por ejemplo, el Ministerio de Economía. Por más que sea una web pública y muy potente, yo hablo de... No quiero decir que no lo quiero, quiero. Pero me interesa mucho más, por ejemplo, que me enlazara el de salud o que me enlazara el canal cocina o alguna otra cosa que sea relacionada con el tema. ¿Se entiende? Es trabajar la imagen del sitio web y de las personas que gestionan los contenidos, es decir, los que salen firmando los contenidos, para crear lo último, confianza. La autoridad, ¿cómo lo ve Google? Google lo ve con los enlaces y las citaciones. Enlaces, todo el mundo sabe, te ponen un enlace apuntando. La citación es cuando hablan de alguien sin decirlo. Si ahora en el diario, en La Nación, dice, estuvo José Facchini en Argentina y no me enlazan, son unos cabrones porque no me van a dar autoridad, pero me están haciendo una citación. Y esa citación Google sabe que está hablando de mí. Y si encima dicen, fue a dar una charla de WordPress sobre temas de SEO a una comunidad de WordPress, también sabe de qué está hablando, porque ya Google ya pasó de la primaria a la secundaria y ya está a punto de terminarlo. Entonces ya empieza a entender. No razona todavía, pero empieza a entender. ¿Se entiende lo de dónde voy? Y a eso se le sumió la última, pericia. Para que lo entiendan mejor, aquí los chicos de HRF hicieron una que está muy bien explicada. Entonces, ¿qué sería experiencia? Un tío que hace 10 años que maneja. Pericia, ¿qué es? Fernando Alonso, Schumacher. Experiencia, ¿qué es? Una persona que le han metido muchas multas, entonces sabe por qué te meten multa y por qué no.
Experiencia es un abogado que se ocupa de eso, de su experiencia, ¿vale? Entonces, ¿ambos están igual? Sí, pero a la igualdad de condiciones, ¿a quién va a creer más Google? Y acá vamos con una cosa muy importante. Yo soy el más guapo y el más lindo, pero si no me conocen en internet, soy el más guapo y el más lindo en mi casa. ¿Sí? Te tienen que conocer en internet. ¿Cómo te conocen en internet? Muévete. Participa, haz artículos de invitado en webs relevantes sobre temáticas que te interesen. Muévete a conseguir que hablen de ti. Haz cosas. Genérate tu página si eres universitario, siempre te podés dar de alta alguna página dentro de la universidad, en tu LinkedIn, complétalo como tiene que ser, es decir, trata de hacer cosas para que te reconozcan. No me refiero a la gente, es Google el que te tiene que reconocer. Y con esto también estoy dando otra pista, la gente es más difícil que te reconozca, porque somos grupos pequeños, Google está en todos lados, es un semidios. Entonces cada cosa que tú haces, él te va a ver, ¿se entiende? Entonces, si tú consigues demostrar tu experiencia a Google, demostrar tu pericia a Google, conseguir autoridad, es decir, que te enlacen o que te citen para determinadas temáticas, todo esto va a generar más confianza. ¿A quién? A Google. ¿Y qué tiene que ver esto con la experiencia del usuario? Me dirán más de uno. Muy importante. ¿A quién le cree la gente? ¿A mí o a Google? Yo veo un montón de gente que dice en Google, como si Google no se equivocara nunca, que en realidad Google lo que hace es copiar lo que dijo otro y ponerlo, o ni siquiera eso, a veces te muestra el enlace para que lo vaya a leer la web del otro y no ha constatado si esa noticia es real o no, ¿se entiende? Entonces, la experiencia del usuario aquí viene por eso, ¿vale? Por la confianza que se genera a raíz de esto. ¿Pero a quién? A Google. Entonces, aquí nos quedamos con que lo más importante de todo es que Google vea esto, porque esto está hecho casi exclusivamente para él. Después vamos siguiendo con la experiencia de usuario, que es el 3, acá ya me meto más en un poco más técnico. La anterior era más una cuestión de confianza, que antes de seguir y meterme con esto de lleno, quiero que entiendan que dije salud y comercio y finanzas, pero que ahora el EAT está metido en todos lados. En todos lados. Si yo solo hablo de diseño web y de WordPress y tengo una web que ha empezado a tener movimiento y me empiezo a posicionar en autoridad, si me topo con un monstruo que habla de todo, quizá yo salga primero. Porque si no, saldría siempre la Wikipedia primero. Y la Wikipedia sale primero solo para el que es y porque Google la pilla en funcionalidad destacada, si no, no lo haría. ¿Y podés saber ese valor en que estás? No. Te lo tenés que currar, rodillita y empezar a ver qué pasa. No hay forma de saber. Google no te dice nada. Tú tienes que empezar a currarlo. Ver los competidores que están ahí, ver cómo lo hacen. Yo, por ejemplo, cosas que he hecho, volvemos para atrás para que la gente entienda de qué estábamos hablando. Cosas que yo he hecho con algunos clientes, por ejemplo, una clínica odontológica, que la tengo en primera página peleándose por clínica dental en Barcelona. Lo que hicimos fue, cada uno de sus médicos abrimos una página dentro de la web y le pusimos qué estudió, dónde trabajó, con enlaces a las otras clínicas. Sí, pero José, ¿qué estás sacando un enlace de tu clínica a otra? Me da igual porque lo estoy haciendo para que Google sepa. Acuérdense que a veces en SEO 1 más 1 no es 2. Puedo perder por acá y ganar por acá, pero lo que yo pierdo acá lo estoy haciendo a propósito porque lo que gano por acá me compensa con creces lo que perdí por acá. ¿Se entendió? Vale, entonces, ¿yo qué hice? Armé todos esos currículos, después fuimos a Top Doctor, que es una web especializada en médicos. Tiene la clínica su perfil, le creamos el perfil dentro de la clínica, cada médico apuntándonos a la web nuestra y de la web nuestra a la de ellos. Es decir, le hice el caminito de miga de pan a Google, por si él no lo encuentra solo, yo lo ayudo, lo voy empujando. Después funciona o no funciona, lo vas a ver con los resultados. Eso no hay otra opción. Bueno, esto, el Core Web Vita. El Core Web Vita empezó por ahí por el 2020, en el 2021 dijeron que iba a ser importante, en el 2022 dijeron que iba a ser importante y hasta ahora no es importante. Pero sí lo es. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que yo haga y que me funcione. Yo tengo que hacer varias cosas. ¿Vieron cuando yo estoy explicando, digo, en igualdad de condiciones? En igualdad de condiciones.
¿Por qué significa? Porque yo puedo estar haciendo 10 cosas y por hacer las 10 cosas bien no me voy a poner primero. Porque hay alguien adelante mío que quizá hizo 20. ¿Se entendió? Entonces, no es hacer algo como diciendo checklist, tap, 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 ya lo hice, ya estoy, primero, no. En Google son 10 posiciones normalmente, a veces son 7 o 5 dependiendo de la palabra clave. O sea que los miles de millones de URL que se pelean por esos resultados no entran todos. Entonces, ¿esto qué es? Esto es, ¿qué tan bien carga tu web? El primero, el LSP, es ¿qué tan rápidamente es visible la web para la pantalla? No lo que hay por abajo. O sea, si tiene Let's See Load no te afecta. Al revés, te beneficia. Es cuán rápido se carga visualmente la web para las diferentes pantallas. INP, que cambió hace poco. Antes era otra sigla, ahora esta cambió hace poco, pero más o menos es lo mismo. Es qué tan rápido es cliqueable, o mejor dicho, se hace la acción. Vieron que a veces la web se cargó y aprietas el botón y no hace nada, y no hace nada, y tenés que esperar a veces hasta 10 segundos para que, o 15 segundos. Ahí te están dando caña y estás perdiendo puntaje en el INP. ¿Sí? Entonces, no solamente tiene que cargarse visualmente rápido, sino que tiene que ser interactiva rápidamente. Vuelvo a repetir, esto solo no te hace llegar a la meta, pero beneficia. Beneficia en experiencia de usuario y beneficia de que Google te valora bien, que te puede servir para mejorar el otro. Y CLS, ¿vieron esas webs que se empiezan a cargar y de repente estoy viendo algo y cuando yo voy a apretar algo o lo que sea, se me movió porque apareció otro banner? Bueno, es la estabilidad visual o física de la web. Esas webs que se cargan y después se cargan, eso no mola. Estoy hablando de web, no de aplicación. Si uno entra a las aplicaciones de los periódicos, por ejemplo, eso sucede continuamente, inclusive se recargan cada 2 por 3 para cambiar la publicidad. Estoy hablando de webs, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. La mayoría de herramientas ya tiene para analizar esto, y si no lo tienen gratis en Share Console. Les va a decir el puntaje que tiene. ¿Cómo mejoro esto? El primero lo mejoro con la WPO, es decir, mejorando la velocidad de carga. El segundo lo mejoro tratando de tener cosas que hagan enlaces no mucho ocupados, ni demasiados botones, o puntos de interacción que sean fáciles y que se carguen bien, que no tengan mucho JavaScript ni cosas así. Y el último, sin utilizar ninguna técnica rara ni banners que se desplieguen, y ojo con la publicidad. Optimizar. Acá entramos un poco con inteligencia artificial. No esperen encontrar una charla técnica porque tampoco sabía ni el nivel de ustedes, y la verdad la mayoría estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo veo gente que habla de inteligencia artificial desde el punto de vista programadores y dice cosas que quizá no las ha hecho. Entonces, aquí ¿en qué vamos a entrar con la inteligencia artificial? Porque estoy hablando de ceros. ¿Google penaliza la inteligencia artificial o no? No sé si se dieron cuenta que en octubre del año pasado y en febrero de este salieron 2 actualizaciones de contenido. Google buscaba contenido spam y contenido generado de manera automática. ¿Y eso cómo se llama? Espineado. ¿Cómo dijiste? No, dije spam. Spam, sí. Pero el contenido generado de manera automática es o espineado, para el que no sepa lo que es. Los blajateros, los que hacían SEO medio raro, antes usaban herramientas. Que la herramienta, tú le decías de qué querías un contenido, leía muchas webs, sacaba pedazos de esa web, hacía como una coctelera y te hacía un texto. ¿Sí? Eso Google al principio no lo pillaba, después lo pilló, porque había parámetros, porque no dejaba de ser un algoritmo el que lo hacía, y cuando Google reconoció el parámetro, penalizaba. La otra opción es inteligencia artificial, que es como lo hacen ahora. Te hacen texto con inteligencia artificial conectados a Google Sheet, que con un plugin va a WordPress y quizás en un día te hacen 1500, 2000 artículos en un blog. Google supuestamente lo está penalizando. Supuestamente, ¿por qué? Porque a día de hoy le cuesta darse cuenta. Entonces, aquí entran en juego varias de las cosas que dije antes. Si yo tengo una EAE, es decir, una confianza muy alta, si yo tengo una web que carga muy bien, tengo tráfico y tengo contenido bien posicionado, si meto cosas raras, Google se las come con patata.
Si yo soy un pringado, no tengo nada, y de repente saco una web con 500 o 600 artículos, todos automatizados, Google va a sospechar y quizás hasta le mande a un controlador manual para que me lo mire un controlador manual. ¿Se entiende? Y eso mucho cuidado porque es hoy. Esto va muy rápido, muy rápido. La inteligencia artificial, en esto no se está hablando de hace un año y medio que se está hablando. O sea que quizá de aquí a un año lo que yo digo, ya Google sí se da cuenta. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta, si vamos a generar contenido con inteligencia artificial para webs, primero, reviso, porque a veces meten unas sanatas y meten unos versos que no tienen nada que ver con la realidad, porque es inteligencia artificial pero no es inteligente. Es generativa. ¿Qué significa generativa? Busca información en la red, más la información que ya buscó y se fue guardando en su base de datos, y a raíz de lo que yo le pido me genera un contenido nuevo, pero contenido nuevo basado en información anterior. Y si esa información que pilló estaba mal, el contenido nuevo también va a estar mal. ¿Se entiende? Entonces tengo que humanizarlo de dos maneras. Primero, controlando que no esté mal. Y segundo, quitándole todos los modismos. Porque suele abusar de adjetivaciones, suele redundar, suele hacer cosas que pueden hacerse que sea más fácilmente detectable, inclusive hasta difícil de leer para un ser humano. Estoy hablando a día de hoy, esto va muy rápido, ¿vale? Entonces, es muy importante eso. Pueden utilizar herramientas, aquí tienen 2 artículos del blog, 10 detectores que tú le metes un texto, van en versión gratuita y de pago por cantidad de texto. Tú le metes el texto y te dice si le parece o no en porcentaje creado por inteligencia artificial. Y el de al lado es lo mismo, nada más que yo lo pongo y me lo humaniza, quitando diferentes cosas de inteligencia artificial. 2 cosas. Esto también son máquinas. Por ende, son perfectas en su funcionamiento, pero no en su resultado. Porque yo puedo hacer que una máquina me humanice, no, sigue siendo una máquina. Entonces, me sirve, son ayudas, pero no se fíen al 100%, sobre todo en proyectos muy delicados. ¿Qué se suele hacer con esto? Yo tengo un e-commerce con 10.000 productos. ¿Me voy a poner a redactar las definiciones de qué es cada uno de esos productos? No. ¿Lo voy a copiar del catálogo y lo voy a pegar? Tampoco, porque es contenido duplicado que ya han hecho otro. Entonces, ¿qué hago? De las 10.000, voy generando con inteligencia artificial los textos, y de los 1.000, que son realmente los que más voy a vender y los que mejor se van a posicionar, de a poquito los voy corrigiendo y los voy naturalizando. ¿Se entiende? Entonces, esto no te hace el trabajo, te ayuda a hacer más rápido el trabajo. Tengo un cliente colombiano que hace módulos para PrestaShop, los módulos para PrestaShop son como los plugins para WordPress. ¿Qué hace? Con Copilot va escribiendo y no te necesita terminar la línea de código, porque cuando va a la mitad de la línea de código, el Copilot ya le completó sobre todo la parte del cierre del código. Entonces el trabajo que antes le llevaban un mes, ahora lo hace en 1 o 2 días. Porque lo hace todo súper rápido, inclusive como en el teléfono cuando vas escribiendo y te autosugiere. Inclusive si se da cuenta de lo que estás escribiendo, ya te empieza a autosugerir código abajo. Obviamente luego él lo tiene que probar y verificar. Inclusive, varias de las cosas que hacemos después, yo puedo subirle un listado de código y un listado de código, verificar qué cosas están bien en uno, qué cosas están bien en otro, que lo pruebe, que me genere una nueva. Se puede hacer muchas cosas. Entonces ténganlo en cuenta para adelante porque esto va muy rápido. Una vez que vimos lo principal, que la web esté bien hecha, que tenga una buena arquitectura, que esté bien orientada, sobre todo si es una web nueva, que esté bien orientada, no empiecen a hablar de la longevidad del cangrejo cuando vamos a vender botas, ¿sí? Que la temática esté bien estructurada, que tenga una buena EAT, una buena confianza y tenga una buena huella digital. Cuando conseguí todo eso, vamos a hablar ahora de algo que quizá les interesa más a ustedes. Si es una web nueva, esto le puede servir como noción de qué tengo que hacer cuando estoy diseñando y terminando la web. Si es una web vieja, lo primero que tienen que entender es qué es la migración cero. ¿Alguien ha hecho una migración alguna vez? ¿Nadie? ¿Se imaginan lo que es migrar? Sí. ¿Ah? Esa es una. Migrar es como una mudanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es migrar? Migrar es cuando realizo un cambio en un sitio web que afecta a una parte o gran parte o a todo el sitio web. ¿Sí? Y al afectarlo puede
cambiar textos, cambiar URLs, cambiar botones de lugar, afectar a la velocidad de carga. O sea, pueden pasar 1000 cosas que te van a afectar al SEO. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es, principalmente, no ver la migración en sí, que sí la debemos a ver, sino es ver que el que está haciendo la migración no la cague. ¿Sí? Hay webs muy potentes que se han ido a la mierda por haber hecho una migración mal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, este lo pillé de internet. Han tardado casi 2 años en poder volver a levantar la web porque la hicieron mal. Y eso mal puede ser cualquier estupidez. Puede ser, por ejemplo, la web nueva la estaba haciendo con un noindex y cuando la cambio por la vieja me olvido de quitar el noindex. ¿Y qué significa? Que no se indexa nada. Entonces se te empiezan a desaparecer las posiciones en Google. Más de uno dirá, pero eso es muy tonto. Sí, sí pasa. Más de lo que creen. Bueno, vamos a ver entonces los tips. Yo a estos tips los he separado. Primero, antes de los tips, lo que decía él, perdón. ¿Cuándo son migraciones ceros? Aquí he separado 6, pero podríamos extenderlo, pero estos serían como los más comunes. El primero, cambio de protocolo. Si yo voy a un HTTP, a un HTTPS, estoy cambiando una letra, un ítem en una URL, eso hace que sea una URL completamente nueva. ¿Sí? Hasta hace no mucho, hasta una mayúscula y una minúscula se le atragantaba y a veces te daba error. Ahora ya lo hacen, ya no pasa. Entonces, si yo pongo un certificado de seguridad en una web vieja, que es decir, una web que ya existía, que no lo tenía, eso es una migración. Tengo que corregir todo porque muy probablemente pueda tener errores. Obviamente tengo que hacer una redirección luego. Cambios en el dominio. ¿Qué significa? Tengo un .es y lo paso a un .com, esos son los TLD, o le cambio el nombre. El cliente, por ejemplo, el cliente que yo hablaba antes de la clínica, era clínicasden.es. Pero ellos la querían a la nueva web en inglés y en castellano y en catalán. Es español, inglés y catalán. Entonces la pasamos a .com. Para Google es una web nueva. ¿Qué hicimos? Fuimos a Share Console y le avisamos que hicimos la migración, que después más adelante se los explico. ¿Vale? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Después, rediseño de la arquitectura web. Tengo una web y le meto un e-commerce. Tengo una web, le quito el e-commerce porque ahora el e-commerce va por otro lado, porque hay empresas que tienen la web con un nombre o con un subdominio. La tenía dentro del dominio principal y ahora lo pillé en un subdominio. O lo metí en una subcarpeta, ¿vale? Cambio de subcarpeta, que era lo que estaba hablando recién. Cambios en el CMS. De repente tenía WordPress, ahora tengo PrestaShop o el que sea. ¿Sí? O inclusive trabajo con 2 CMS. Todas esas cosas, si voy a hacer cambios, tengo que tenerlo en cuenta. Y por último, los más fáciles, pero no por ello los más peligrosos, son: le cambio la plantilla. Al cambiar una plantilla, ¿qué está sucediendo? Estoy cambiando toda la programación y todo el CSS y todo lo que tiene la web. Y a veces dice, bueno, pero el que me la hizo igual. Vos no lo ves visualmente, pero está cambiando todo. Entonces, como Google no te ve la web desde fuera, te la ve desde dentro, eso puede haber cambiado toda la arquitectura, puede haber cambiado montones de cosas. Y en cambio de hosting lo mismo. ¿Por qué? Porque cambia la IP. Principalmente. Más todos los problemas añadidos que puede haber cuando uno hace una copia de seguridad de una cosa y la sube a otra. ¿Vale? Bueno, una vez que más o menos quedó claro hasta aquí, empezamos. Por ejemplo, esta era mi web hace 1 año y medio más o menos, y esta es mi web ahora. Aquí ¿qué hice? La puse a dieta, quité cosas, y le cambié de Bridge a... ¿cómo es que te había dicho? Astra. De Bridge a Astra. Obviamente no lo hice yo, lo hizo un diseñador que trabaja conmigo en mi equipo en JF Digital, y yo fui supervisando algunas cosas. Carlos de Blasco, para que algunos lo conozcan. La web que hemos conseguido, cuando terminó la web, hemos conseguido con una velocidad de carga muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Visual Composer va muy bien, pero Elementor va mejor. Este Astra tenía menos cosas que el Bridge ya casi era como una especie de monstruo gigantesco con un montón de cosas que hacía que la web se pusiera un poco densa. Y he conseguido velocidad de carga muy buenas. He conseguido también que gracias a la migración, no se sintiera el cambio. Perdón, pregunta. ¿Con Astra le metiste Elementor o usaste el editador bloque? Elementor. Astra Elementor. Elementor.
Sí. Astra y Elementor que lo trae la propia Astra. Claro, pero viste que te deja elegir, te dice con qué editor. Sí, con Elementor. Por eso dije que Visual Composer es bueno, pero Elementor ahora en temas de rapidez es un poco mejor. Genial. Principal trabajo de una migración es que eso siga siendo plano. Si hay alguna subida, que sea para arriba, no para abajo. 16 cosas que tengo que tener en cuenta. Estas 16 cosas que tengo que tener en cuenta las he separado en 3. Antes, durante y después. Las 3 son importantes y las 3 tienen cada una sus parámetros, inclusive algunas se repiten un poco. Antes de empezar la migración, lo primero que tengo que hacer es prepararme. Ojo, prepararme significa, yo soy el único que va a tocar la web. Tengo que depender del cliente en su oficina que haga algo. ¿Va a estar alguien conmigo? ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer una auditoría a la web. Bueno, luego de prepararme, hacer una auditoría a la web. Yo puse una auditoría básica porque la auditoría que vayas a hacer va a depender mucho del tamaño de la web y de tus conocimientos. Pero tienes que hacer una auditoría en la web. ¿Por qué? Porque es un momento ideal, sobre todo si la migración es mediana o grande, para... ¿Qué dije yo que hice con mi web? La puse a dieta. ¿Qué significó poner a dieta? Sacar contenidos que no tenían sentido. Arreglar, tenía 2 o 3 temas de hace muchos años que canibalizaban, quitarlos. Temas, por ejemplo, cosas que Google Plus o cosas que antes existían. Hay una web que tiene casi 11, 12 años. Había temas que ya no tenían ningún tipo de sentido. Entonces, haces una auditoría para ver qué errores tiene la web, porque ya que la vas a hacer de nuevo, no la hagas con errores. Entonces, ¿cómo te vas a profundizar? Ahí tienen un listado y tienen un artículo en mi blog donde yo les explico paso por paso, con vídeos, hay sugerencias de herramientas y un montón de cosas, ¿vale? Hacemos esa auditoría seria. Luego, hacemos un backup. Trabaje en la misma o en una nueva, hago un backup. Trabaje en la misma. ¿Alguien haría una migración en la misma web? ¿Cuántos de vosotros hacen la actualización de la web sobre la misma web? Yo porque no sé tener 2. Vale. Ni se les ocurre. ¿Por qué? Porque yo voy cambiando y Google me va rastreando. Excepto que sea una web nueva. Si es una web nueva le ponen no index y ya... Pero si es una web que ya existe, yo voy haciendo cambios y Google me está mirando. Entonces es como ponerme en pelota y empezar a cambiar en medio de la calle. ¿No? Hago una copia y trabajo sobre la copia. La copia la puedo poner en un dominio local en donde se me dé la gana, o en un subdominio donde quiera, pero lo hago fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Un backup. ¿Por qué? Porque si me equivoco en algo y me cargo todo, inclusive la vieja, tengo que tener un backup para poder volver a subir. 2. Si lo voy a hacer en 2 webs, tengo que evitar que la nueva, con la que estoy trabajando, Google la vea, porque ¿qué es? Una copia radical de la anterior. Entonces la bloqueo con un noindex, de preferencia bloqueada con usuario y contraseña, que no se puede entrar sin loguearse. ¿Sí? PrestaShop lo hace de serie. WordPress, si no me equivoco, tenés que poner un plugin que son gratis, que son de mantenimiento. Pero sobre la web que estoy haciendo nueva, la vieja ni se me ocurra porque me voy a caer. Si la decís texto, pierdo todo. Entonces, una vez que hice eso, paso al siguiente. Hago un mapeo de todas las URLs que tiene la web. Acá, como todavía no he hecho cambios, puedo trabajar sobre cualquiera de las dos. ¿Qué significa un mapeo? El más fácil, el más simple es Screaming Frog. Hasta 500 URLs, la herramienta es gratis, después les sale unos 250, $300 al año. Y si no, si buscan bien, hay algunos parches así para piratearla por ahí, pero bueno, yo no lo digo. Pero, ¿aquí qué hago? Voy a analizar todas las URLs y me voy a descargar un Excel que te lo hace la propia herramienta de todas, absolutamente todas las URLs. Me las descargo en Excel o en un CSV. Tanto las URLs de las imágenes como las URLs de las páginas de la web. Me descargo todo. Una vez que hice eso, que hice un traqueo y me descargué todas las URLs, voy a ver algo muy importante, que es ¿qué me está dando de comer en esta web? Si yo voy a hacer una migración, ¿se acuerdan antes que les dije? Hacíamos 10.000 productos, hacía 10.000 descripciones y luego a las 100, 200, 300 o 1000
que son las que más vendo o las que voy a posicionar, las voy haciendo manualmente. Bueno, aquí igual. Aquí, normalmente en la mayoría de las webs, no digo mega webs, las webs de andar por las normales, 4 o 5 URL te mantienen todo el chiringuito. Esas 4 o 5 URL y algunas más las tengo que tener súper controladas porque le cambio algo que le pueda atragantar a Google y perdí. Sobre todo en algún negocio que tiene servicios puntuales, puedo hacer un desastre porque le puedo fundir el negocio al cliente, sobre todo si depende mucho de internet. Entonces, ¿qué hago? Lo miro. Este panel es de SEMranking, pero puedo utilizar SEMranking, puedo utilizar SEMrush. Después les voy a dar un mes gratis de SEMranking si quieren probarla. Pueden utilizar SEMranking, pueden utilizar SEMrush, pueden utilizar Href, la que ustedes quieran. Inclusive tiene Rank, también tiene. Voy a mirar acá. ¿Cuáles son las que tienen más tráfico? ¿Cuáles son las que tienen más palabras clave posicionadas? ¿Sí? Y si además tengo posibilidades de hablar con el cliente y es un cliente que me diga cuáles son las URLs que más ventas le están trayendo. Esas URLs las tengo que tener separadas. Y cuando digo URLs, la cantidad que sea, obviamente que sea controlable. Pero tengo que tenerlas en un lugar como pegadas acá adelante mientras que voy haciendo todo. Luego de eso, ahí tienen la URL. En ese artículo hay una guía de casi 6.000 palabras enseñando a usar la herramienta. Y dentro de esa guía hay un enlace que los lleva a un mes gratis de SEMranking. Entonces, para el que quiera, ahí lo tiene. Luego, compruebo también, lo he separado, porque este caso puede afectar más o menos, pero también compruebo las URLs que más enlaces tienen. ¿Por qué lo separé? Porque puede que la URL que más enlaces tiene no sea la que mejor posicionada está, ni la que más me haga vender. Pero si yo le quito esa URL, pierde esos enlaces. Y esos enlaces capaz que daban autoridad a la web en su contexto, por el enlazado interno y por el ecosistema de la URL, y me hace caer otra que dependía indirectamente de esta. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Vi algunos que hacen así y otros que abren los ojos grandes. Recuerden, si alguien me pone un enlace de afuera a esta URL, me está dando su autoridad. Y si yo de esta URL mía saco un enlace y lo pongo a esta otra URL que también es mía, estoy pasando un poquito de esa autoridad interna hacia esta otra. Entonces, si yo corto el otro, esta pierde autoridad, esta también. Entonces, verifico cuáles son las que más URLs tienen apuntando. Otro listado más. Luego, ¿se acuerdan que les dije que podía hacer un listado de las URLs al principio? Bueno, una vez que terminé el diseño, todavía estoy en el antes. Una vez que terminé el diseño, porque el diseño no es parte de la migración. La migración se hace porque hice el diseño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale, entonces, una vez que el diseño está hecho, voy a esta opción, la que mejor lo tiene, y yo creo que casi que es la única. Si no, creo que hay herramientas de inteligencia artificial que también te lo hacen. Pero es comparar. Entonces, me bajo un nuevo listado de las URLs de la web nueva que todavía no publiqué. Entonces, acá me va a pedir que le ponga el usuario y la contraseña para poder rastrear porque la tenía bloqueada por usuario y contraseña. ¿Nos acordamos? Vale. Vieron que no es tan fácil, tengo que estarme acordando de muchas cosas. Entonces, ¿qué hago? Tengo la URL vieja, el listado en Excel. Tengo el listado de la URL nueva. Subo los dos listados y aquí me va a decir qué URL está en un listado y no está en el otro. O qué URLs me faltan de un listado y me faltan en el otro. Con que se haya cambiado un punto, una letra, ya me toma como una URL nueva. Entonces aquí yo puedo darme cuenta que cagué. Si me cambié alguna URL, si cambié la sintaxis de una URL o lo que sea. Para que me dé cuenta. Obviamente que si yo eliminé URLs, las que me van a faltar son las que eliminé. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas que me faltan? Comprobar que las redirecciones estén funcionando. ¿Sí? Todos saben lo que es una redirección. Perdón, ¿eso se puede hacer por info de sí, pero hasta 500 URLs. Claro, se puede hacer. Yo lo tengo, pero... Hasta 500 URLs. Creo, la verdad, nunca lo probé el comparar, pero creo que sí. Hay funciones. La parte genérica funciona solo con 500 URLs. Sí, sí. Vale. Entonces, una vez que tú haces ese análisis, te ponen las dos webs y te empieza a marcar las diferencias de qué le falta a una, qué le falta a la otra. ¿Vale? Y aquí tenés el historial que podés ir jugando con la propia herramienta para conseguir sacar todo ese listado bien detallado.
Después esto ya lo van a ver tranquilos, que no tiene nada. Bueno, ya hice una mini auditoría web para decirle cosas al diseñador que vaya eliminando y quitando, así ya la nueva web no arrastro errores ni carencias de la anterior. Ya he hecho un listado para compararlo, ya lo he comparado, ya me he hecho un backup, ya obviamente todo esto lo vuelvo a decir, hago una web nueva. Hago una web nueva, aprende. En YouTube hay vídeos que te enseñan a hacer hasta un huevo frito. Todo. Voy al durante, es decir, a lo que voy a hacer. Si yo soy Juan Palomo, como dicen en España, dicen Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, que yo hago todo. ¿Sí? Obviamente no voy a tener a nadie más, pero si yo tengo que ser el deseo y otro ser el diseño web, el otro empieza y yo lo voy a estar supervisando. Lo primero, les voy a contar una anécdota muy corta. Yo en SEMrush, cuando quería cambiar de color un botón en una parte de la web en español, tenía que mandar 3 emails a 3 departamentos diferentes y ninguno de ellos tenía que estar en desacuerdo. Es decir, que a veces me tardaba 2 meses hasta que me daban, porque si alguno estaba en desacuerdo le tenía que explicar por qué, y conseguir que, y te dicen, y el otro no te dijo nada, y conseguirle que el otro le dijera que sí, o sea, porque en cada departamento se ocupaba de una cosa distinta. Lo primero, el día de la migración no puede ser un viernes, de preferencia tampoco un jueves, no puede ser en épocas de fiestas ni de vacaciones, sobre todo si no soy yo solo el que hace las cosas, porque puede que los otros, como los chistes que estaban, ¿cómo se llama? El humorista que pintaba el barco, sonaba y soltaba todo, el humorista viejo argentino que no lo sabe. Pero a muchas empresas suena la campana y se piran, se acaba el horario de trabajo y dejan todo. Entonces, mucho cuidado, tengan por lo menos 2 o 3 días. Lo ideal es hacerla un lunes o un martes, y de preferencia el primer cambio en un horario que no sea pico. ¿Dónde lo van a ver? En Analytics. Por eso muchas veces lo suelen hacer a la noche o a la madrugada. Un consejo muy importante, que no lo puse como punto porque no les sirve a todos. Si estoy haciendo campañas publicitarias, trato de frenarlas. ¿Por qué? Porque mientras que esté haciendo la migración voy a estar llevando tráfico a webs, a URLs que quizás no estén funcionando bien o que den error, ¿sí? Entonces, trato de tenerlas si puedo, si se puede, y si no, bueno, mala suerte. Voy a generar algunos 404 mientras que todo se termine de cargar bien. Pero si no, lo trato de parar. Importantísimo. Le quito el bloqueo. Una vez que ya cogí la web nueva, la puse sobre la vieja, le quito el no index y le quito el bloqueo por código. Porque si no voy a desindexar toda la web. Voy a perder todo el posicionamiento. Si hice, ¿se acuerdan que les dije antes? Si hice un cambio de nombre es clinicasden.es a .com. Es un nombre nuevo. Por más que el nombre sigue siendo clinicasden, al ser .com es un nombre nuevo. O si yo ahora no me gustó el den y me llamo mi diente feliz, ¿eso qué hago? Voy a Google, a Share Console y le digo, esta URL, este dominio ya no existe más, existe este. ¿Eso qué está haciendo? Le está diciendo a Google, previo a esto tengo que haber hecho todas las redirecciones habidas por haber, ¿verdad? Entonces lo que le está haciendo esto a Google es diciendo, no quiero que te tires 4 meses reindexando URLs con un nombre nuevo hasta que te des cuenta que son redirecciones de la otra, quiero que lo sepas de un principio. En teoría beneficia. ¿Por qué digo en teoría? Porque siempre lo hacemos, pero no te podría asegurar que sea 100%, pero Google te dice. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando alguien haga una cocitación del nombre viejo, Google ya sabe que está hablando de ti. Entonces, si de repente yo me llamaba Clínicas Den y ahora me llamo el diente feliz y alguien citaba Clínicas Den, me suma a mí como diente feliz. Porque Google sabe que ahora esta es esta y sigue siendo de la misma. Un nuevo sitemap. Hago un nuevo sitemap y se lo mando a Google. Los sitemaps no son un error SEO, los sitemaps no son peligrosos. Lo que son peligrosos es tenerlo mal hecho o dejarlo al libre albedrío que Google pille lo que quiera. Entonces, hago un buen y nuevo sitemap y se lo paso. Si veo que Google sigue teniendo indexada URL que yo eliminé y no redireccioné, hago un sitemap con las partes que no quiero que Google, con un no index para que Google las desindexe más rápido. Acá viene una parte muy importante. Vamos con lo de indexación que dije antes. No tengo que indexar todo. Si yo tengo una URL que no funciona y que funciona mal,
y se la redirijo a otra, porque esta no la puedo posicionar y por no perder lo que tiene, se la redirijo a otra, quizá le estoy contagiando la mierda a esta. ¿Sí? Toda la peste que tenía esta URL que no se la estoy contagiando al otro. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando analizo que tiene enlaces buenos, cuando analizo que me conviene. Porque inclusive puedo hasta mandarme un error. Esta está posicionada por blanco y esta por negro y de repente lo mando acá, entonces esta va a ser blanco y negro. ¿Se entiende lo que quiero decir irónicamente? Vale. Entonces, corrijo todo eso, vuelvo a comprobar, me vuelvo a descargar. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo cojo y copio y hago machaco uno sobre la otra y la publico, no sé por qué, pero pasa, hay errores. Vos habías dejado todo perfecto, la llevas al otro lugar y hay errores. El mueble mide 5 milímetros más de lo que tocaba, se te rompe la pared, como las mudanzas. Hiciste todas las medidas y no funciona. Entonces te volvés a descargar un listado de URLs de la nueva web y lo volvés a verificar, como habíamos dicho antes, que todas sean correctas y que todas estén bien. Luego, verifico las redirecciones y las canónicas. Todas las URL que se eliminó, que tengan redirecciones, todas las URL que hayan tenido redirecciones en la web anterior, que las haya migrado también, que no me haya por algún motivo corrompido o hecho mal el archivo de redirecciones, y sobre todo que todas las canónicas le estén. WordPress por defecto pone URL canónica a sí misma a todas las URLs. ¿Sí? Vuelvo a verificar que no falte ninguna URL. Lo vuelvo a marcar para que nadie se quede sin hacer. Ya está. Lo hicimos, la pusimos y la publicamos. ¿Se terminó el trabajo? No. ¿Por qué? Porque luego viene la parte de ver cómo va. Recuerden que si cambié plantilla hay código nuevo. Recuerden que si quité URLs hay menos URLs. Sobre todo si redirecciones, puedo haber cometido errores o puedo estar llevando problemas, como le dije antes, una URL que no funciona, redirigirla a otra puede hacer que la otra no funcione. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es el gráfico que les mostré al principio, es verificar. Normalmente esto va a depender de varias cosas. Si es una web media nuevita y de poca autoridad, Google puede tardar 3 meses hasta darse cuenta que pasó algo. Inclusive hasta 6. ¿No les ha pasado alguna vez que han hecho una web nueva y el cliente dice, pero la busco, no la encuentro? Y pasan 3 meses y está el recabreo, porque Google, eso se llama el sandbox, lo pone en la cajita de arena a jugar hasta que a él se le ocurre que la web puede servir y ponerlo. Bueno, entonces, de acuerdo a la autoridad, al tráfico y a la fuerza que tenga la web, a la reputación de la web, voy a tener que verlo 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 6 meses, tenerla más o menos controlada, que no pase nada. Normalmente, si es 6 meses tampoco me va a molestar porque no tenía nada. Entonces, una web que más o menos tiene algo, en 2 o 3 meses ya te diste cuenta si hay algún error grave. Y lo ves, el Share Console, en la parte la anterior era la parte de tráfico, la parte esta es la parte de indexación. Acá también, fíjense que también te dice la cantidad de impresiones. Es muy importante esto, porque si de repente yo sigo teniendo el mismo tráfico, pero tengo menos impresiones, significa que he perdido palabras clave para algunas URLs, que tarde o temprano van a hacer que el tráfico también baje. Entonces tengo que analizar las dos cosas. Veo también cuáles están funcionando y cuáles no, los errores que me puede dar, monitoreo los 404, Screaming Frog es espectacular, pero todas las otras herramientas con un Site Audit también lo hacen. Ver qué errores 404 puede ir arrastrado. Algo muy normal que suele pasar aquí es que de repente una imagen se desapareció y entonces tenemos un error de una imagen o cosas así. Sobre todo dependiendo, por ejemplo, si cambiamos, PrestaShop hace las URL de una manera, WordPress las hace de otra, puede darte muchos errores eso, o sea que siempre tengan que tener en cuenta, de acuerdo al tipo de migración que han hecho, va a haber más o menos cosas en las que tengan que estar correctas. Y por último, y no menos importante, armo un proyecto, en todas las herramientas lo tienen, en SEMrush, en Href, en SEMranking, algunas se llaman proyectos, se llaman paneles. Hago un proyecto en el que pongo la página web y lo voy controlando, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir viendo si suben o bajan posiciones, si tengo cualquier problema dentro de todas. Pero ¿cuáles son las que más voy a mirar? Aquellas que separé la primera vez, ¿se acuerdan las de mayor? Esas son las que tengo que tener más controladas, que casi podría hacer un proyecto por URL y luego tener una genérico. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo?
voy a ir mirando durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses cómo se va moviendo esto. No, tampoco es necesario que estén todo el tiempo, por lo menos los 3, 4 primeros días sí, pero más adelante con que lo vaya viendo una vez por semana. ¿De qué va a depender esto? ¿Por qué? Si sos externo, de lo que te estén pagando. Y si sos interno, de lo que te esté dando la web. Porque si la web te da mucha pasta, vas a estar todos los días mirando que no se caiga. ¿Se entiende? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Una vez que hice todo eso, ya es cuestión simplemente de sentarme a ver qué pasa. Un consejo: no hagan más cambios hasta por lo menos un mes después, excepto que sean necesarios por algún error, porque Google tiene que masticarlo y digerirlo, ¿sí? Y cuando se hacen grandes cambios o cambios importantes en SEO, a veces no es bueno hacerlos todos juntos, porque no sabemos qué funciona. Si yo voy al médico y me da 10 pastillas para una enfermedad, ¿cuál es la que me funciona? ¿Sí? Tengo que ir de a poco, ¿vale? Bueno, muchas gracias y ahora vamos a la parte de preguntas. ¿Hay preguntas? Mire, hay un tema, ¿no? Con las imágenes y el SEO también, como uno, porque a veces yo empecé y la imagen Sí. basta que tuviera el alt, pero después... Mira, el tema de las imágenes, ahora bueno, si quieren ir levantando, ir pidiendo, lo que sea, porque ahora empieza la pizza y la cerveza. Las imágenes, lo principal de las imágenes a día de hoy es que tengan el alt y que la URL esté bien hecha. La URL, yo me quedo con WordPress. WordPress, el nombre que le pone la URL es el que tenía el archivo de imagen cuando lo subo. Tengan en cuenta una cosa: si yo hago una URL de una página o de un contenido, WordPress automáticamente las N, me las cambia por N y las mayúsculas me las pasa en minúsculas. En las imágenes no. ¿Por qué? Anda a preguntarle al señor WordPress. Entonces, si tú te subes una imagen con que en el nombre tenga doble espacio, te va a poner 2 guiones. Si tú te subes una imagen con mayúsculas y con minúsculas, te la sube la URL con minúsculas. A día de hoy no es tan grave, pero puede hacer que en algunos navegadores, sobre todo en el Explorer, te puede dar error y que después la imagen no se vea. Una cosa, por eso, yo por ejemplo utilizo mucho Ragma para WordPress. Tiene las opciones para vos agregar los atributos alt automáticamente en cada imagen. Pero hay imágenes que no los toma y los tenés que agregar manualmente. Bueno, ojo con las automatizaciones con los alt de las imágenes. Sí. ¿Por qué? Porque por lo general el alt de las imágenes automatizado hace dos cosas: o le mete como alt el mismo nombre de la URL de la imagen, o le mete como alt la palabra clave. Entonces de repente vas a tener todas las imágenes con la palabra clave. No, solamente le falta de poner el nombre del sitio o de la empresa, por ejemplo. Lo más importante que tengan que tener en cuenta, que es lo que hablábamos con él, dije a día de hoy, porque se habla de que Google está estudiando el reconocimiento facial para las imágenes de los contenidos. Entonces va a empezar a darle menos importancia a las imágenes duplicadas, que ya en algunos casos lo están dando. Porque si ustedes miran muchas webs, hay muchas webs que tienen sobre todo vectores que son idénticos, y sin embargo sale uno y no salen los otros. Entonces todavía está eso por ahí viéndolo. Si es página local, se usa mucho metadato dentro de la imagen. Los metadatos en las imágenes las hacen más pesadas. Consejo principal de imágenes: la subo al tamaño que la voy a usar. Si se va a ver en 1000 megapíxeles, no la subo en 5000, la subo en 1000, en el tamaño máximo que se va a usar, y la comprimo. Yo suelo usar el Tiny PNG o el Photoshop, o inclusive a veces hasta lo subí a WhatsApp y te la volví a descargar, porque WhatsApp también te las comprime. Sobre todo con las imágenes reales funciona muy bien eso. Una pregunta: ¿conviene pasarlas ahora a WebP, a algunos formatos, para subirlas? Al web, yo las tengo todas. Ah, bien. Eso tampoco hace falta que lo pases. Hay un plugin www Imagen Optimizer, que tiene versión gratis y de pago, que cualquier imagen que tú ya tengas en la web, aparte de comprimir imágenes viejas que ya están sobre la web, te las transforma a web. Entonces yo no me tengo que estar preocupando, las subo y ya el propio plugin me la cambia. Y hace otra cosa que también es muy chula: aunque ya en este momento casi todos los navegadores en su nueva versión leen en formato web, algunos navegadores en versión vieja, sobre todo para los que tengan un Android viejo, no lee el formato web. Entonces este plugin detecta eso y te muestra el formato original, o sea, el PNG o el JPG que tenía la imagen original, para que la imagen se vea. Pero entonces la duplica. Sí. O sea que por cada imagen tengo 2 imágenes. Claro.
No, está bien. Pero también te da la opción, pues, también tiene la opción. Tiene la opción, por ejemplo, yo no, por eso dije, tengan en cuenta, porque ya casi no importa eso. Entonces, yo, por ejemplo, la mía ya le puse machacar. Entonces, cada vez que sube una, cuando pasa un tiempo y detecta que está, me la borra y me pone la otra. Pero si no, tengan en cuenta que sí, que te va... Pero, ojo, y no es duplicar. O sea, saben cómo maneja WordPress las imágenes. Tú subes una imagen y te hace como 7 u 8 versiones diferentes. Correcto. Entonces, te va a hacer 7 u 8 versiones diferentes en el otro formato. O sea, que no vas a tener 2, vas a tener 14. Está duplicando los 7 u 8 formatos. Exacto. Correcto. Yo una pregunta más en relación a lo que son los nichos locales. Puede que yo tengo una web de electricista en Java, por alguna razón es vieja y me gustaría redireccionarla a una web un poco más nicho de, por ejemplo, instalación de, no sé, algún servicio de electricista, instalación de aire acondicionado, por ejemplo, en la misma ciudad. Yo, digamos, redireccionaría todas las URLs para tratar de que todo el tráfico vaya a la nueva web y ya está, ¿no? O sea, vamos a empezar por partes. ¿Todo el mundo entendió? Tiene una web que habla de instalaciones, ¿vale? Y la quiere trasladar a otra que habla de... No, al revés. ¿Esta era electricidad? Una web de electricista, pero y otra de instalación. A una web de servicio específico. Perfecto. Entonces, primero, ¿de qué hablábamos nosotros aquí? Que yo les dije, a veces si hablo solo de WordPress me posiciono mejor que otro del EAT. Sí. Segundo, intenciones de búsqueda, también les dije. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es, esta web, si yo la pongo con la otra, ¿es exactamente lo mismo? Si no es lo mismo, tengo que ver qué voy a y si lo voy a redireccionar, ¿por qué lo voy a redireccionar? ¿Por qué? Porque de repente, en esta que de instalaciones, tú puedes tener baños, y hablas de grifería y hablas de utensilios del baño, no estás hablando de electricidad. Claro. Entonces, si de repente yo le mando un enlace a esta, puede que Google diga, ¿y esto qué es? No, pero te digo de un servicio específico de la electricidad. Entonces lo haces en una parte. Claro, la URL de... Separate una parte de la... Podés hacer una subcarpeta o podés URL por URL. Claro. A la parte que hable de electricidad dentro de las instalaciones, a esa le lleva. Eso sería lo lógico. Después de ahí, no quiere decir que todo el mundo no haga lo que hace. Claro. Pero inclusive habría gente que lo que haría es el dominio completo, lo redirecciona al dominio completo y todo el tráfico arriando. Claro. Lo que pasa es que todo eso puede generar muchas cosas, sobre todo en algunos nichos que son muy competitivos. Entonces lo principal que tú tienes que tener en cuenta es el EAT y la canibalización. Entonces, si vas a tirarle enlace de electricidad a la parte de cocina que no sea de electricidad, quizá no va a ser cortocircuito, nunca mejor dicho. Claro. Entonces siempre ten en cuenta que te sirva lo que vas a hacer. Claro, claro. Igual, perdón, yo pregunto para... ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Por qué querés mirar? Porque te diste cuenta que dentro de tu nicho de electricista lo que más te da ganancia es lo de aire acondicionado. O sea, no, lo ponía de ejemplo como si fuese ponerle una web vieja que por alguna razón la quiero migrar ese tráfico a la web de instalación de aire acondicionado. Aprovechar el tráfico, digamos, que ya tienes. Claro, para aprovechar el tráfico. Quiere aprovechar una web vieja que tiene, que quizás ya no la use, con una nueva que la quiere subir. Que se relaciona porque es un servicio específico de electricidad. Claro, entiendo, pero la web es, por ahí vos tenías un montón de cosas. O sea, él decía que, por ejemplo, si vos tenés una web muy grande y vas a un nicho particular, digamos, y en ese nicho particular empezás a escribir cosas que no tenían nada que ver con la web grande. Claro. Pero en este caso al revés, acá tenés por un montón de cosas electricistas que no van a tener nada que ver con aire acondicionado, tal cual. Y ahí estás perdiendo un montón de cosas que si las mandabas no tener sentido, por eso digo. Tal cual. Sí. Lo planteaba por el lado de... una vez vi uno que hizo reforma en Barcelona, tenía una web vieja y la redireccionó a una web nueva de otro cliente o algo así. Esos cambios... Porque tú, como dije antes de empezar, a veces en SEO 1 más 1 no es 2. Claro. ¿Vale? Entonces, algunos cambios, sobre todo los que son más blajateros, más pirateados, ¿qué es lo primero que hace un blajatero? Compra dominios expirados para tener enlaces y te los redirige. Esto te funciona al principio. Depende del nicho y depende de cómo esté montada la web, si lo seguís llevando a largo plazo te pueden meter una penalización. Una consulta, y si vos tenés varios dominios con páginas completamente distintas, pero que es para simplemente
O sea, acaparar las primeras posiciones con las mismas palabras claves, ¿sirve eso? ¿O también Google te lo puede detectar como...? Si son web diferentes, Sí. Primero no hay problema. O sea, tu vídeo tiene cierto vídeo... Sí. Primero no hay problema. Pero hay otra cosa. Google sí sabe que son tuyas. ¿Por qué? Porque sabe la IP, sabe desde dónde se están abriendo las webs, sabe tarde o temprano tú te vas a ir poniendo enlace. O sea, si no lo sabe, lo sospecha. ¿Qué quiero decir con esto? No que no te sirva, sino es que quizás no te dé los 10 resultados a ti. Tendrías que tener 10 webs muy potentes para que te dé los 10 resultados a ti. Quizás te funcione con 2 o con 3. Que realmente tiene 3 y después tiene 2. Claro. Quizás te funcione con 2 o con 3. Para potenciar así su vida. Y muy probablemente tendrías que hacerlo. Esta con un dominio y que no estés abriendo con la IP continuamente esa web. Porque 2 servidores, 3 servidores. Google es el mayor espía del mundo, sabe casi todo lo que haces, aunque él es más, yo me acuerdo hace 5 años, tenía un amigo que me decía, el teléfono me oye. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo hablo de algo, abro Instagram o abro Google y me sale la publicidad. ¿Quién duda de eso a día de hoy? Entonces, ¿te puede funcionar? Sí. A corto plazo, puede, todo depende del nicho, la competitividad, lo pesado que esté Google con eso, la calidad de las diferentes webs. Entonces, puede funcionar. A corto plazo quizás sí, a largo plazo muy difícil. Yo tengo de un sitio web que andaba bien, lo suficiente para mi gusto, y ahora Google no lo ve más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir tratando de solucionar problema por problema que me muestra Google o el centro que puso. Sí. O empezar de cero, porque yo lo empecé a los ponchazos. Depende de varias cosas. Primero, si tú hiciste una página web que la fuiste montando y fue creciendo mientras vos la fuiste montando y de repente funcionó y como funcionó, no la tocaste más. Puede que el primer error sea ese. No, actualizo todos los sábados, porque todos los sábados hay información nueva. Vale. Entonces, aquí lo que yo haría en tu caso es analizaría y corregiría los errores. Porque hacer toda la web nueva, te puede salir... No sé si está estructurada, porque yo la fui... Y después depende, porque si vos me decís, tiene 500 visitas al mes. No importa porque no es de venta, es una cosa... Pero digo, tiene 500 lectores al mes. Sí. Para mí eso es mucho, en realidad no es mucho. Porque depende de cuántas URLs, cuántos contenidos te vas. Si vos estás hablando de una web de 5 años con 1000 noticias y tiene 500 visitas al mes, no sirve. No, a mí con que yo en mi web ahora caigo muchísimo. 4 o 5 meses alcanza. Vale, por eso digo, entonces quizás en ese caso te convenga hacer el nuevo. Porque como no tenés mucho que cuidar. No hay que cuidar nada. Como no hay mucho que cuidar, mejor hacer la nueva. Aparte, si la gente la busca, la gente busca la palabra, busca la página, la encuentra. Entonces, por eso te digo, por ahí, todo depende, siempre que van a hacer algo, depende sobre qué lo están haciendo y qué ganancia-beneficio. ¿Sí? Mejor dicho, gasto-beneficio. Si yo tengo algo que es muy chiquito y lo voy a perder, también depende quién lo pierde. ¿Sí? Mi web llegó a tener 1 millón de visitas, joseparchin.com. A día de hoy ha caído un montón. Principalmente por Google. No por penalizaciones, sino porque mucha de la información que yo genero ya la da Google en la propia chat. Porque yo tenía como una especie de Wikipedia del marketing. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces de repente yo estaba tercero y sigo estando tercero. Pero con ese tercero de hace 2 años me llegaban 1000, 2000 visitas. Con ese tercero de hoy me llegan 100. ¿Por qué? Porque arriba mío hay vídeos, preguntas frecuentes, un mapa. Entonces de repente mi tercero pasó a ser el subsuelo. ¿Se entiende? Sí, quizás es el objetivo que patrocines, ¿no? Entonces no solo eso, que pagues en Google. Pero si tú te fijas, trabajo, por más que sea posición 3, pero en realidad tenés todas las posiciones de preguntas, todo, pero lo que quiere es que vos pagues y que bajes a si tú te fijas, vas a ver que hay sitios web que tienen posiciones en primeras, o sea, primero, segundo, tercero, y además están haciendo publicidad. Sí. ¿Y eso qué te quiere decir? Primero, que es una keyword muy importante para ellos y le trae pasta. Y segundo, que con solo lo orgánico se están dando cuenta que no les alcanza. ¿Por qué? Porque la publicidad de arriba se lo lleva. En España hace unos 3 meses salió un estudio que el 60% de la gente no sabía que los 5 primeros resultados de Google son publicidad, por más que tengan el aviso de publicidad. Y del otro 40% que quedaba, la mitad no le interesa. Le da igual, pica lo primero que sale. ¿Entendés? Entonces, llega un momento que te das cuenta que a veces estar primero, tenés 5 tíos arriba. Entonces te va a tocar pagar.
Bueno, y aprovecho también para hacer una consulta. Me pasa que doy clases en la Universidad de Marketing Digital, mis alumnos, 20 años, cuando les empecé a dar sobre la diferencia, patrocinado, orgánico, todo Sí. de Google, me preguntaron, me dicen, pero está en la primera página, porque todos pagaron. No. No, dice patrocinado. Bueno, pero eso puede ser una mentira de Google. No, eso te lo dicen siempre. Sí, te lo dicen siempre, pero eso sobre todo te lo dicen siempre en los primeros años cuando te topas con gente que no es del sector o que recién está entrando, que no lo entiende. No, es una universidad aparte de Ya, cine. pero digo, es normal. Lo básico aquí es que entender dos cosas. Primero, Google no te miente. Bueno, en eso, en otras cosas sí. Pero en eso, no te miente porque legalmente está obligado. Es más, tuvo que ponerse con un pastizal en una época porque había puesto el patrocinado de un color igual que el fondo, casi no se veía y lo tuvo que poner. En España lo puso una época amarillo y ahora verde, pero porque le pusieron una pasta por tratar de engañar al usuario. Entonces, no te puedes mentir con eso. Aquí entra otro juego que no me lo has dicho tú, pero quizás te sirva. Entonces, ¿a mí me sirve pagar publicidad para el SEO? Entonces, yo estoy primero, segundo, tercero o cuarto para una palabra clave y además estoy pagando publicidad a la misma URL. ¿Dónde va el tráfico de los dos? A la misma URL. A nivel SEO, el tráfico es un punto para Google. Entonces, por yo pagar publicidad no voy a mejorar en el SEO. Pero es un puntito más que me puede ayudar, sobre todo para tener más tráfico. Igual un buen SEO también te ayuda a que posiciones mejor en la publicidad. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora la publicidad está tendiendo a ser cada vez más automatizada y con inteligencia artificial. Entonces se mide la experiencia de usuario y la inteligencia artificial te lee el texto. Entonces si tú tienes una URL muy escueta o poco friendly para el usuario, no solamente vas a perder posición de SEO, sino que casi no vas a salir en los resultados de pago. O vas a tener que pagar más para eso. O sea, ¿puedo hacer una... Sí, venga. Primero, felicitaciones. Gracias. Segundo, este país con el tema de Google no es como cualquier otro país. Acá, por ejemplo, entras a Gmail, tenés los 2 mails de promoción, tenés uno o dos, y tenés otro escondido, también de promoción. O sea, no funciona igual que en O sea, hay más pillería acá de parte de Google. Acá todo se permite. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el mundo Web 3? Con esto del posicionamiento de los PLD, ¿cómo ves vos el futuro? Porque yo estoy en ese nicho y lo que me encuentro es un paso muy difícil del 2.0 al 3. Entonces yo estoy armando plataforma 2.5 para que empiece el usuario a interactuar con la tecnología Web 3, blockchain y demás. Eso tendremos que hablar directamente con los WordPress, cómo lo van a manejar ellos por ahora. En cuanto a SEO. Sí, por ahora. El tema principal con el SEO, que lo hablábamos antes de empezar con la bicha. Bueno, yo le digo bicha, usted María Valeria. Claro, ellos no saben que yo soy bicha de campo en Twitter. Entonces para mí, yo la conocí en Twitter, para mí toda la vida ha sido la bicha. Hay mucha gente que yo la llamo por el NIF de las redes sociales, los conozco personalmente, pero la costumbre. Como yo le decía allá afuera, a día de hoy el trabajo del SEO es una mierda. Curras y la mayoría de lo que haces no funciona. Pero si no lo haces, tampoco funciona. Entonces, ¿cómo se va a ir adaptando a lo que tú dices? A mí lo que más miedo me da es la nueva, el SGC, no sé si han escuchado hablar, la nueva forma que va a tener Google en la búsqueda. La inteligencia artificial competencia de ChatGPT es Gemini, pero a su vez Google está sacando una nueva opción que está en beta en Estados Unidos y se hablaba de que quizá a finales de este año esté en español, que va a ser, yo busco algo y Google me va a armar una share, o sea, una página personalizada para mí con los resultados contestándome. Por ejemplo, quiero una dieta de 7 días vegana que 2 días de ellos tengan más proteína. ¿Qué hace Google? Chorea contenido de todos lados, me arma el resultado en el propio Google y me pone debajo del resultado los resultados de dónde fue sacando la información. Es decir, que no me pone un resultado de una temática, me pone resultados de las diferentes temáticas. Quizá uno hable de proteínas, el otro hable de veganismo, el otro... No sé si me entendés lo que quiero decir. Lo hace igual que el mismo.
¿Qué? Gemini lo hace. Pero no lo, pero esto sí, porque la inteligencia pero esto va a ser no tener que esto va a ser en el propio Google, ¿vale? En el propio share, en la propia share de Google. Entonces, esto va a ser un cambio radical, porque ya no va a ser, como dijo ella, busco una palabra y me salen los contenidos. No, busco una temática específica y me salen todos los contenidos que contribuyeron a crear esa temática. Terminé ahí. Para el usuario, solucioné con eso. Si eso es real, genial. Claro. Pero para los que hacemos la web nos jodió vivo. Nunca más entraron a ver. Porque la mayoría de las veces no te va a entrar nadie. Claro. Igual que una... Entonces, ¿cómo se va a comportar el SEO? Nos vamos a ir adaptando a medida que nos vayan dando palo. A mí lo que me pasa, por ejemplo, es un nicho que respeta mucho la privacidad de la gente. Sí. Está hecho justamente para que no tengan tantos datos de nosotros. Sí. Entonces, en todas las páginas que hacemos, tratamos de no adoptar a la gente que no pongan sus datos, que pongan un nick cualquiera, como por ejemplo ella que bicha. Yo no sé quién es del otro lado. Entonces, se trata de eso, de que el usuario, el UX, esté amigable para eso, para que vos puedas utilizar la web y que yo no sepa de dónde, claro, de dónde vengo. Claro. Bueno, más o menos, no sé si será exactamente eso, pero tiene que tener en cuenta varias cosas, lo que dijimos antes. Yo puedo mentir, inventarme un perfil, pero yo si empiezo a entrar de una IP, claro, veo con esa IP abro un Gmail, ya te pillaron. Sí, no, del router, directamente. ¿Entendés? Con la triangulación del 3G, del 4G, del 5G. Eso por un lado. Por el otro lado, Europa tiene la legislación al pedo, pero la legislación más restrictiva que hay en todo el mundo. Que cookie, que no cookie, que ponerle, que no ponerle, que privacidad, que el RGPD, que es insoportable porque nadie le da ni pelota. Claro. Yo recibo de grandes universidades, no sé si conocen ESIC o la Pompeu, yo recibo, que yo soy profesor de ellos, pero no estoy suscrito a su newsletter ni recibo su newsletter. O sea, me están haciendo spam. Gracias. Bueno. Me están haciendo spam, ¿entendés? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en teoría, Google Analytics ya no es lo que era. Ya no sabía ni la mitad de lo que sabías. Yo me estoy guiando como yo hago mucho SEO, lo que más me guío es por Share Console. Tráfico de URL, tráfico de palabra clave y posicionamiento, porque eso sí es real, porque te lo está diciendo el propio Google. ¿Quién te lo hace? Ya empezás a estar más jodido, porque cada vez es menos. ¿Cómo nos vamos a ir adaptando? No lo sé. Yo tengo a Google Analytics 4 medio atragantado, cada vez lo uso menos porque te da datos. De repente un día un montón, otro día nada, y es porque mucha gente puso que no quería la cookie y otros puso que sí. Es complicado. La verdad, ¿cómo nos vamos a ir adaptando a eso? Sobre todo por los datos. Porque el SEO básico, al fin y al cabo, hace varios años que es el mismo. Sí, pero con todo esto que está pasando, la gente se está volcando mucho a la Web3 y a la protección de datos y le está empezando a poner. Entonces, me parece que WordPress, siendo la pantalla mundial que es en adopción, tendría que meterse un poquito más en el tema. Es lo que no sé cómo lo tratarán a WordPress. Después la bicha preguntarle si ella te puede averiguar algo. Yo lo que sé es que WordPress, por ahora, ellos simplemente se orientan al software. Todo lo que va haciendo el resto, por lo general, es la comunidad la que va a generar. Bueno, buenísimo. Yo quiero hacer una pregunta, pero no de opinión, con todo esto de, bueno, y esto que contabas también de esto nuevo que tenemos salido hace años. Una de las cosas que me preguntaba, porque todo lo veo en los jóvenes, mismo, hace poquito fui también a una de las charlas de Google que hablaba sobre inteligencia artificial, en imágenes me están detectando, pero en todo lo que es escrito están ahí medio flojos. Es que pasa con las nuevas generaciones que lo que menos hacen es entrar a Google, en realidad. O usan ChatGPT o me dicen no, lo que en el control de TikTok. Y Google, mis alumnos, no entra, tengo 90 alumnos. Ninguno te digo que entra a Google. Me llamó la atención mi jefe. En principio, de eso se estuvo hablando mucho en España hace un par de meses. Y varios CEOs conocidos, no sé si conocen a Fernando Marcial, Luis Villanueva, varios CEOs conocidos estuvieron diciendo que eso era uno de los miedos que ellos tenían, y una persona de Google en España dijo que todavía no llega ni el 5% la gente que se va de Google a ChatGPT.
Entonces, que para ellos es un problema, a nivel, estoy hablando a nivel mundial, que en algunos países no lleguen ni al 1. Acá es el 3, y de ese 3, el 0,5 los usa. Claro. Entonces, todavía no es un problema eso. En la charla que yo estuve en Google hace un mes, estaba YouTube como principal. Google estaba tercero, segundo TikTok. YouTube apesta en algún momento. No sé si... Pero en este momento YouTube es donde la gente viene. ¿Qué dije yo? No sabía hacer eso, ando buscando en YouTube. Antes te decía ando buscando a Google, ahora te digo ando buscando a YouTube. Es más complicado. YouTube hay, pero va a apretar en algún momento porque cuando se empieza a sobrepoblar de información en un medio, se va. ¿Qué le pasó a Facebook? ¿Qué le está pasando a Instagram? Twitter renació un poco ahora como plataforma de boxeo, porque es para putearte nomás. Porque es para eso, pero porque lo cogió Elon Musk, porque antes no te dejaban hacer eso porque te censuraban. Ahora como no te censuran, pero si no se estaba muriendo. Twitter se estaba muriendo, lo levantó Elon Musk al cortar la censura, porque sirve solo para eso, para pelearte. Entonces, tarde o temprano pasará esto. Esperemos que más tarde que temprano, porque va a ser complicado para todos. Viste cómo son los cambios. Hay que adaptarse todo el tiempo, sí, obvio. Y con un tema, yo estoy viendo lo de la inteligencia artificial, yo estoy en pañales, estoy aprendiendo igual que muchos de vosotros, quizá más que algunos o menos que otros, pero lo que yo veo de la inteligencia artificial es que el que no sepa de aquí 2 o 3 años usar la inteligencia artificial se va a quedar sin curro, sin trabajo, perdón, sin curro le dicen al laburo, sin laburo, se me mezclan 20 años. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en algunos sectores va a reemplazar mano de obra, pero lo que más va a hacer es que una persona sea mucho más productiva. ¿Sí? Lo que les contaba, vas escribiendo código y te los va completando y te va dando sugerencias. Entonces, por ahí algo que necesitabas 3 o 4 personas programando, o una todo el mes, en 2 o 3 días lo haces. Entonces ya, muchos lugares donde vayas a buscar trabajo te van a preguntar si lo sabes hacer. Así como el inglés, más o menos. En Europa, en Europa ya no se está usando tanto como aquí en Argentina. Todavía vamos con el currículum, con el título. En Europa ni siquiera te pagan un extra por título. En Europa, ¿sabes? A veces te hacen un examen y si no te ponen, a los 2 días ya se dan cuenta si no sabes. Entonces va más lo que sepas que lo que hagas. Yo estudié ingeniería en sistemas de la información, pero como me fui a Europa no lo terminé. No hice la tesis, me faltaba casi un año. No lo hice nunca. Doy clases en la universidad. Ah, pero si tú no eres universitario, es que no tienen universitarios que den lo que yo sé. ¿Me entendés lo que quiero decir? Entonces acá va igual. Va a pasar tarde o temprano igual. Va a pasar tarde o temprano igual. Que el que no sepa inteligencia artificial, ya hay másteres, ya hay cursos, pero el que no sepa usarla realmente, se va a quedar atrás. Y tenés que especializarte y ver cómo le podés sacar a lo que tenés que hacer. Para hacer contenidos, acá como estamos hablando sin mucha gente, pero vos trabajás con otras plataformas, ¿sí? Yo principalmente lo que hago, todavía soy un poco chapado a la antigua en eso, todavía me gusta más la persona. Yo tengo 2 o 3 redactores, venezolano, colombiano y uno en España, pero que es venezolano, que me generan algunos contenidos exclusivos, otros los hacemos con inteligencia artificial, pero sea cualquiera de las 2 opciones pasa con un corrector. Entonces la persona que lo va a maquetar primero lo corrige, lo optimiza y después lo maqueta. Y depende del proyecto, una vez que ya está maquetado, el que le da el botón de publicar soy yo. O sea que subo, lo miro de nuevo y le doy el botón de publicar. Sobre todo en mi blog y en el de salud, que son los el mío porque es mi reputación, y el de salud porque es un nicho muy jodido. En eso los analizo todos. Entonces, yo sé de gente que está trabajando todo con inteligencia artificial. Yo no soy, a día de hoy, siempre hago la salvedad porque esto va muy, pero muy rápido. A día de hoy yo no dejaría todo eso, por varios motivos. Primero porque no es 100% real. ¿Sabes cómo funciona la redacción? Ellos predicen la palabra que seguiría, de acuerdo a lo que han leído parecido al tema. Entonces te van armando textos nuevos basados en anterior. Entonces si la información original no es la correcta o no está interpretada de manera correcta, la información nueva puede llegar a ser, no digo equivocada porque no va tan ahí, pero algo incorrecto. ¿Me entendés? Imprecisa. Y después, tarde o temprano te das cuenta. Entonces, depende mucho el nicho. Si es muy competido,
Siempre. Qué raro la bicha. No, bueno, pero si es muy competido, te podés llegar a tomar que va a ser más difícil. me enredé el cable nomás. Me enredé el cable. Che, chicos, bueno, vamos a ir ya cerrando. La verdad que espero que hayan disfrutado, aprendido. Van a tener un ratito más, vamos a compartir ahora un trago o algo. Si quieren hacerle alguna pregunta a José y todavía lo quieren seguir exprimiendo al pobre hombre. Bueno, así que los invito a que compartamos algo y seguimos haciendo